Bueno, hola, ¿cómo están? Discúlpenme la inactividad, como todos, seguramente acá en el pueblo empecé la escuela. Y bueno, me estuve organizando un poco con las actividades, también empecé el gimnasio, me duele todo. Y también empecé cerámica, así que, retomé cerámica. Así que bueno, me estuve organizando un poco con los horarios. Por eso estuve tan inactivo, pero ya tenía pensada la idea de este video de hace un montón. Y con las encuestas que ustedes respondieron sobre que les copó más la idea de flops que hable de un disco en particular, acá estamos. Primero una breve introducción y después voy a hablar de 3 discos específicamente que son los que más se votaron. Uno en español y 2 en inglés. Básicamente el concepto de flop. ¿Qué significa un disco flop, una canción flop, una era de un artista flop? Flop, nunca busqué la traducción literal en inglés, pero quiere decir caída básicamente. O sea que es algo negativo, son discos que no recibieron el apoyo que se requería, que se tenía pensado por diversos problemas. Puede ser, normalmente los problemas más comunes son falta de promoción o nula promoción, bajo interés de la gente, poco alcance a nivel público, que esto lo ayuda mucho la promoción, estética confusa, tema, concepto del álbum confuso, falta de cohesión en el disco, que una cohesión es que el proyecto no solo en sonidos tienen que ser cohesivos, sino que se enfoca más en la letra, que las letras de alguna manera tengan que ver una con la otra y que sea de un determinado, que englobe un determinado tema del álbum y que por canción se entienda que se hable exactamente de lo mismo en todas las canciones. Abordado quizás de distintas maneras, pero que se hable de un concepto general. Por ejemplo, la ruptura de una pareja, pero que se hable todo el disco de eso. Quizás algunas canciones pueden ser de sanación, pero bueno, más o menos para que ustedes lo entiendan. Son eras que también pueden fracasar, que normalmente las eras están marcadas por los discos y su estética. Y también puede haber canciones flop, o sea, canciones que no las escuchó nadie o que tuvieron poco alcance al público. Así que bueno, después de esta introducción, quiero empezar hablando de cada uno de los discos que les voy a estar mostrando hoy. El disco más votado de los 3 que les di a elegir, que los 3 son Perfectas de Emilia, It's Not That Deep o No Es Tan Profundo de Demi Lovato y Something Beautiful o Algo Hermoso de Miley Cyrus. En ese orden los voy a estar hablando de cada uno de los discos. Empezamos por Perfectas de Emilia. ¿Qué no pasó en este proyecto? Primero que nada, ¿de qué habla este episodio de Emilia? Seguramente ustedes ubican las canciones que formaron parte de este episodio. Algunas canciones que formaron, las canciones que formaron parte de este episodio fueron Bunda, Blackout, Pasarela, Beautiful y Servidora. Esos fueron los 5 sencillos y prácticamente todo el álbum que fueron saliendo consecutivamente. La canción que más tuvo éxito fue Blackout, que es la colaboración que hizo Emilia con Nicki Nicole y Tini. Pero en realidad el problema de este disco empezó desde bastante antes, debido a que en Blackout fue creo que el tema más criticado de todos, porque primero creo que es un tema, yo lo detesto ese tema, no me gusta, creo que es un tema que vendió mucho más la colaboración, o sea, el hecho de que 3 artistas como Nicki, Emilia y Tini colaboraran, que la canción. La canción siento que es una mezcla de un montón de cosas que no se entiende. Hay brasileño, que yo estoy podrido del funk brasileño, perdón si a ustedes les gusta, pero yo estoy un poco podrido que Emilia siempre haga canciones brasileñas, porque ya está, el verano se terminó. Así que Emilia tendría que siento que tendría que volver un poco a la era MP3, a esos sonidos. Pero bueno, siguió sacando música brasileña, en fin. Ese tema no me gustó para nada y ahí Emilia fue blanco de muchas críticas. Y ahí fue cuando empezó el problema. No por las críticas, sino por la respuesta que tuvo Emilia y el equipo. A partir de estas críticas, Emilia empezó a modificar en su cuenta de Instagram, cuando promocionaba las canciones, que cada canción
Lo que tiene este episodio es que promocionaban un determinado producto para las mujeres para que sean más bellas. Emilia empezó a modificar las descripciones haciendo alusión a las palabras. Por ejemplo, que blackout era como estado como de hot que tiene una persona y que tiene que mantener una estrella pop. Algo así era lo que había dicho ella. Y así hizo con todos los sencillos que salieron. El problema fue que lo que dijeron que este álbum iba a hablar, de lo que dijeron que iba a hablar, era de una sátira a la industria musical, de cómo las mujeres tenían que estar, cómo tenían que ser las mujeres como estrellas. El problema es que esto no se entendió, o sea, tuvo que salir, acá estuvo el problema, tuvo que salir el equipo de Emilia y Emilia a decir de qué se trataba el episodio, porque la gente no captó el mensaje, porque el mensaje no es claro, y porque todas las canciones no parecen sátiros, o sea, parecen canciones que Emilia hubiera hecho sin tener que ver absolutamente con la sátira. O sea, si este disco no hubiera sido supuestamente una sátira y hubieran sido solamente un rejunte de canciones, no habría una diferencia. O sea, es como que siento que esto lo quisieron hacer un poco a las apuradas, que tuvieron que reformar algunas cosas del disco, algunas letras y etcétera, para evitar el blanco de críticas que estaban sufriendo tanto, como repito, Emilia como su equipo. El proyecto no solo estuvo enfocado en estas 5 canciones, sino que también estuvo enfocado en una balada, que era la única canción que no salió como sencillo, que se llama Perfectas, es el title track, que sería la canción que tiene el mismo nombre que el disco o el episodio. La canción está buena, el problema es que tampoco se siente una canción como una sátira. O sea, es una canción, es una balada que expresa un poco la frustración o el dolor, se podría decir, de lo que es ser una mujer y cumplir ciertos estándares. Pero el video es demasiado básico, la letra siento que en algunos momentos es como un rejunte de varias palabras que siento que está como muy... Como que no la siento demasiado genérica, no la siento potente, no la siento... la siento un poco floja, un poco sosa, la verdad. El disco ya vemos que tiene un problema de concepto, que eso en un proyecto es un error garrafal, sobre todo si el equipo tiene que salir a aclarar de qué se trata. Porque tiene que haber claridad desde un inicio con esto. Bueno, como dije, otro problema, las canciones no se sentían como sátiras. Mucha gente no se creyó el cuento de las sátiras, por lo que Emilia siguió recibiendo críticas. Y si bien el proyecto no es tan malo, porque hay canciones buenas como Pasarela, que es mi favorita de las 6, y Servidora, y Bunda, bueno, son las 3 que más me gustaron a mí. Sí es bastante grave el error garrafal que hubo con el concepto del disco, que no se haya entendido Emilia siendo del calibre de artista que ella es, y teniendo un equipo que evidentemente no se puso las pilas. Es un poco como decir, che, ponete las pilas, porque la verdad que habiendo hecho proyectos tan espectaculares como fue Punto MP3, que la estética y el concepto se entendió desde un inicio, no puede ser que con esto, con esta sátira que supuestamente quisieron recrear, hayan fallado tanto. Sinceramente, el disco, si no tenemos que ponernos a medir por números, no fue un fracaso, fue un éxito el disco. La canción, como dije, que más gustó fue Blackout, pero Bunda también fue un éxito, Pasarela tuvo un éxito relativo y todo el disco, la verdad, estuvo bastante bien posicionado, por lo menos en Argentina. Pero sí creo que, en mi opinión, Emilia debería volver a sus raíces pop o experimentar con sonidos como hizo con Pasarela o Servidora, que a mí me gustó mucho, sobre todo con Pasarela, que creo que es la mejor del disco, como ya dije. Y tendría que mezclarlo con la estética 2000era y el estilo de sonido 2000ero que ella hizo en Punto MP3 y en otras canciones como la Playlist, por ejemplo. Pero bueno, para mí artísticamente es un retroceso más que un avance en general el proyecto. Y bueno, la verdad que estuvo muy flojo para mí. Ahora vamos con el segundo disco, que se llama It's Not That Deep. La vuelta de Demi Lovato, después de
de alrededor de 3 años sin subir, o 2 años y medio sin subir música. Para los que no sepan inglés, it's not that deep significa no es tan profundo. Perdón, mi perro está ladrando. Significa eso. Este disco, el concepto, a diferencia del de Emilia, sí se entendió desde un inicio, pero bueno, hubieron varios problemas que lo perjudicaron muchísimo. Creo que de los tres, junto con el de Emilia, tuvo muchos problemas. Pero empecemos por lo básico que tiene que tener un proyecto, la promoción, que fue nula. Más allá de que ella lo posteó en sus redes sociales, eso, o sea, es promoción, pero si nos ponemos a pensar, ella está promocionando su laburo. En sí, la promoción serían carteles, volantes, publicaciones en redes sociales, anuncios publicitarios. O sea, hay un montón de otras cosas que cuentan más como anuncio publicitario que lo que ella realmente hizo. Que ella promocionó su trabajo nada más. Mala promoción. Si ya los sencillos tuvieron mala promoción, porque tuvieron muy mala promoción, y la recepción, ni se diga la recepción para un artista del calibre de Demi Lovato fue paupérrima, pésima fue. También hubo nula promoción del disco. Todo el proyecto se fue básicamente como un flop, a pesar de que el disco a mí me fascinó. Me encantó el concepto de libertad que tiene el disco de me suelto el pelo y voy a ponerme a bailar canciones de club, así estilo alimentando mi ego, aunque en algunos momentos sí se pone un poco más profunda. Me encanta la idea de esta de estilo EDM o música electrónica que adaptó Demi en la mayoría de las canciones. Me gustó mucho. Pero además de la promoción nula tanto de sencillos como del álbum en sí, fue lejos el disco menos visto de todos. O sea, entró creo que al Billboard, pero entró en una posición muy baja, no alta, teniendo en cuenta que Demi antes en sus inicios solía dominar las listas, que no pretendo que ahora lo haga, pero sí fue un poco preocupante ver que los números iban muy lentos, subían muy lento los números, y que la gente no le llamó la atención o no se enteró que Demi subió un disco por la promoción que hubo, que fue nula. ¿Qué quería la gente, supongo yo? La gente quería más profundidad, porque normalmente lo que hace Demi en sus discos, en la mayoría de sus trabajos, es hablar de temas profundos como relaciones o depresión, o temas como que tienen un arco argumental más fuerte. Y en este disco usó todo lo opuesto. Como dije, fue un disco que era como de mucha libertad, de mucho me pongo a bailar, me suelto el pelo, me importa nada lo que me puedan decir, me voy a liberar en la pista del baile, en la dance floor, en el dance floor. Pero bueno, la gente exigía otra cosa. Es muy complicado, la verdad, lo que el público realmente quiere, porque he visto otros proyectos que sí buscan profundidad y que la gente quiera lo opuesto, o sea, disco con más libertad. Entonces es como muy complicado saber qué es lo que quiere el público. Para mí el concepto del disco es claro y me gustó. Como dije, es un disco bailable, de fácil escucha, muy fiestero, engloba los géneros electropop, música estilo EDM, música así muy bailable estilo club. Muchas canciones que te hacen sentir así como muy sensual. O sea, es como para subirte un poco el ego. Muchas canciones. Hay canciones más profundas, estilo... No voy a decir balada, pero voy a decir canciones que son tristes, pero que tienen una percusión electrónica marcada, cosa que me gustó mucho. Otra cosa que estuvo mal en este disco y que me enojó un poco es que hubo alrededor de 3 o 4 canciones que quedaron afuera. ¿Qué pasó? Creo que Demi, o el equipo, al ver que las ventas iban bastante mal del disco, o que muy poca gente le podía llegar a llamar la atención, que veía las ventas malas, dijo, bueno, voy a sacar una versión en vinilo exclusiva, versión de lujo del álbum, o deluxe, con 3 canciones extra, para ver si puedo generar más ventas. El problema es que no mucha gente pudo acceder, porque creo que estuvo bastante limitado eso, o no.
Pero tiene que ser, primero, gente que le haya gustado el disco, que ya sabemos que hubo bastante poca. Gente que tiene la plata para comprar el disco, porque sale dólares el disco, porque es un disco de música, o sea, es el disco posta a posta de ella, no es una copia china barata, o sea, no, es el de ella. Y gente que también tenga cierto fanatismo por Demi. A mí me gustó mucho el disco, pero si yo me tengo que regir realmente por mis gustos, yo no es que solía escuchar Demi Lovato un montón de tiempo. Me empezó a llamar la atención por este disco, pero no soy un fan. Como dije, hubo canciones que no estuvieron en el disco y que se filtraron por YouTube, pero no están en ninguna aplicación de música. Yo tengo Spotify y las canciones no aparecieron nunca. Hubo una versión deluxe que salió, no en físico, pero salió que la tuvimos en Spotify y en todas las redes sociales, pero tuvo una versión a capela de una canción ya preexistente. A capela es solamente la voz. Tuvo un demo que es una versión con piano de una canción, de una balada que fue la última del disco. Y el único tema bueno que hubo, para mí era el más flojo de todos los que quedaron afuera, que se llama Joshua Tree. Quedaron afuera temas espectaculares, tuve la oportunidad de escucharlos porque los temas se filtraron por YouTube, se filtraron las letras, todo. Los temas son espectaculares, mucha gente decía que descartó lo mejor y lo tiró a la basura, porque nadie lo escuchó prácticamente, o sea, son temas que no los escuchó casi nadie, salvo, reitero, los que pudieron comprar el disco. Pero escuché los temas y dije, estos temas hubieran garpado mucho mejor como sencillos. Los temas fueron Fantasy, Fantasía, Confetti. El confetti es como... Nosotros lo conocemos como papel picado, pero también son papeles de colores, de varios colores, todos los colores del arco iris que sacan para festejar algo. Eso es el confetti. Y después no me puedo acordar la otra canción que había, pero había 3 canciones que quedaron afuera. Y me arriesgo a decir que puede que llegue a haber una cuarta. Entonces creo que eso también me jodió un poco, es algo más personal, pero bueno, creo que es un disco que no se merecía ser un flop. Así que bueno, It's Not That Deep de Demi Lovato quedó ahí. Muy buen disco igual. Les recomiendo que lo escuchen. Y el tercer y último disco del que les quiero hablar es Something Beautiful. Perdón, de Miley Cyrus. Bueno, este disco creo que es muy distinto a los otros 2 discos que vimos en este video que repasamos, pero con problemas bastante similares. Pero bueno, primero vayamos al concepto de una del disco. Este disco no se presentó como un disco comercial, se alejó bastante de ese concepto, se presentó más como una obra de teatro visual, así es como está descrito, búsquenlo. Comprueben. Y también de este disco salió una película, que la película no es que era como otra cosa distinta al disco, eran como todas las canciones unidas que hacían un largometraje y que bueno, estaba disponible en cines, creo, por poco tiempo, digamos. Era como un evento demasiado limitado, no es como que salió en cines al público y cualquiera la podía ver. Fue como bastante limitado porque creo que se vio un día o 2 y listo. Este disco, como dije, estaba enfocado un poco está enfocado en el amor en algunas canciones, en el deseo, también en la esperanza de salir de momentos bajos de tu vida, o momentos en donde vos crees que todo se fue al carajo, perdón la expresión, pero muchas veces, sobre todo cuando sos adolescente, pasa mucho eso, a mí particularmente me pasa. Habla también de los pros y contras en canciones de la fama, específicamente en una. Aborda temas muy interesantes. Lo sonoro del disco también es muy interesante. Este disco se caracteriza por tener pop, también pop rock,
tiene mucha mezcla de R&B y soul también en algunas canciones. Mucho funk, hay mucha estética ochentera en el disco. Estética quizás no tanto, pero sí en lo sonoro se puede sentir en muchas canciones que hay una vibra ochentera fuerte. Este disco consta de 13 canciones. Es un disco que me encantó porque tiene muy buena producción con muchísima calidad. Y me gustaría resaltar que Miley Cyrus pasó de presentar un disco en el que tuvo su hit más grande hasta el momento, o uno de sus hits más grandes, que fue Flowers, que todo el mundo la conoce. Un proyecto más comercial a pasar a un proyecto totalmente distinto y fuera de lo comercial. Miley Cyrus evidentemente saca lo que quiera y siempre lo hace bien. Aunque tenga discos flops, me refiero a que la música de Miley siempre es de calidad, siempre tiene una voz muy rara ella, pero rara en el buen sentido, y es muy buena compositora. Bueno, tiene un calibre muy grande. Pero este disco, lamentablemente, la gente, no sé si esperaba otra cosa o tomó mal la idea del concepto del disco. Pero bueno, empecemos por los problemas. Primero, este disco claramente no era comercial, no eran canciones que en su mayoría eran reproducibles en la radio. O sea, no eran canciones que siguieran un concepto mainstream o un concepto de lo que se escucha actualmente. Este disco básicamente, como dije, Miley hizo lo que quiso en este disco, no lo que debería haber hecho, y eso a la gente evidentemente no le gustó. La promoción también fue muy rara, fue muy alejada de lo que Miley solía hacer. Solía promocionar con sus anteriores proyectos como End Summer Vacation, que fue su último disco antes que este, lo cual creó una brecha entre los fanáticos y la promoción y ella, que era como que no hubo mucha conexión ahí, lo cual trajo un problema, porque si la promoción de un disco es floja o no está bien hecha, es más que obvio que no lo va a cortar al disco. Lo va a cortar en un montón de sentidos. No es un disco malo en lo más mínimo, es un disco espectacular en muchos sentidos, como ya lo dije. Pero pienso que la gente esperaba otro éxito estilo Flowers, que hubo una canción que en sí buscó eso, que se llama End of the World, que fue la canción que mejor rindió en streams al álbum. O sea, de ahí fue todo en picada, porque si ven los números, simplemente no lo podés creer teniendo en cuenta el calibre que tiene Miley Cyrus como artista. Pero como dije, este disco fue un fracaso en lo absoluto, por lo menos en nivel comercial. Creo que fue algo bueno en su carrera. Pudo enfocarse en un proyecto bastante alternativo, bastante distinto a lo que ella siempre quiso hacer. Pero bueno, la gente es complicada, no se entiende qué es lo que quiere a veces, y este disco no lo comprendieron. No lo supieron ver como lo que realmente es: una maldita obra de arte. Pero bueno, qué sé yo. También estuvo muy influenciado por Pink Floyd, que fue una banda. De hecho, y este disco se pensó como un homenaje para ellos. También hubo mucho rock alternativo, todo muy alternativo, todo muy distinto a lo que se suele escuchar las canciones, que está muy bueno porque se trata también de experimentar. Es un disco muy experimental. Entonces creo que estuvo muy bueno. Pero la gente decidió darle la espalda. Entró a la lista del Billboard en el puesto 5, lo cual para Miley está más o menos bien. Pero eso ya indicaba una alerta, porque si no estaba en los primeros puestos era como que a la gente mucho no le interesó, a pesar de que estaba en el 5. Recuerden el calibre del artista de Miley Cyrus. Eso ya fue una señal de alerta, y después el disco cayó alrededor de 90 y pico de posiciones, 96 posiciones, cayó el disco para abajo, quedando en el 101 y claramente saliendo de los 100 discos más escuchados del mundo. Una pena,
porque el disco es espectacular en un montón de sentidos. Si les gusta Miley Cyrus y les gusta la música experimental, escúchenlo porque es un disco que está para disfrutarlo de pe a pa. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Lo quiero cortar rápido porque me quedó un poco largo. Pero bueno, espero que les haya interesado el tema. Vamos a profundizar en un montón de discos más, porque lamentablemente el año pasado fue un año medio heavy para la industria musical. Las cosas estuvieron bastante flojas para muchos discos que quedaron como un poco en el olvido. Pero bueno, también vamos a hacer la contraparte, discos que les fue muy bien en un montón de sentidos. Pero bueno, por mi parte me despido. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un muy buen inicio de clases. Si les estoy chupando las medias, miren mi video. No, en serio, quiero que estén muy bien, que se cuiden y que, bueno, que les mando un beso muy grande y nos estamos viendo la próxima. Que estén atentos a mi Instagram también para participar en las encuestas. Así que nada, los quiero mucho, gracias por ver mi video y apoyarme siempre. Los quiero.